El camino espiritual. Parte 1. Esta es una serie de 5 entradas en los que observaremos lo correspondiente al camino espiritual. Entendiendo 2 cosas. Que ningún camino espiritual es mejor que otro y que todos los caminos han sido estructurados por humanos comunes, como usted y como yo. Diosito, deja de enviarme señales. ¿Qué quieres de mí? Sin embargo, una persona sin camino espiritual es como una oveja sin rebaño. Para entender lo que es el camino espiritual, es importante entender lo que es el espíritu. Comúnmente se le llama espíritu a aquello que vive dentro de nosotros aparte del cuerpo. También se suele decir que ese espíritu sobrevive a la muerte. Es decir, que interiormente somos una especie de Gasparín. Digamos que el cuerpo viene de la tierra y vuelve a ella, mientras que nuestro espíritu viene de otro espíritu, el espíritu padre de donde salen todos los pequeños espíritus que encarnan, el cual crea y mueve todo lo que existe. El espíritu jefe es llamado Dios. Dios vive con los espíritus y viven en un mundo paralelo con los demás espíritus. Las primeras culturas no solo crearon a un Dios, crearon una serie de historias que explicaban todo y todas las cosas. Estas historias hoy las conocemos como leyendas y mitologías. Esto de las leyendas se terminó convirtiéndose en un problema, puesto que llegaron a crear cultos, los cultos crearon religiones, las religiones la lideraron hombres. Teniendo multitudes siguiéndolos, esos hombres tuvieron poder y teniendo poder se hicieron las guerras en nombre de los dioses y las historias que se crearon para explicar cómo surgió el mundo. La sangre es el alimento divino por excelencia. Pero yo quiero a mi abogado. Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo. El problema que surgió es que los cultos primeros involucraban sacrificios de personas de todas las edades, canibalismo, entre otras interesantes actividades que eran muy comunes. La naturaleza de cleptoparásito carroñero humano seguía dominando y buscaba cualquier pretexto para salir y armar su desmadre sangriento. Se daban con mucha frecuencia los asesinatos rituales. Hasta el día de hoy hay cultos que se llevan a cabo, pero al ojo de la conciencia humana son desagradables. Las uñas y los labios rojos dan la idea de que esa persona ha cazado y ha comido porque tiene rastros de sangre. Unos brazos fuertes dan la idea de que puede estrangular a algún ser vivo con más facilidad. Por ejemplo, en el antiguo Egipto los sacrificios de sirvientes era un tipo de sacrificio humano en el que los faraones y, ocasionalmente, otros miembros de la alta nobleza de la corte hacían matar a sus sirvientes tras su muerte para que siguieran sirviéndoles en la otra vida. En la antigua Roma, en 186 a.C., el escándalo de las bacanales revela que, durante el culto, las bacanales consumen la carne cruda de las víctimas, siendo el modelo de los sacrificios dionisíacos el canibalismo y grandes cantidades de vino. De este modo, buscan alcanzar un estado de trance, ser poseídos por la divinidad, Baco o Dioniso, e identificarse con él por algún tiempo. Hay algo más que quería preguntarles. ¿Qué era? ¡Oh, sí! ¡No tiene cerebro alguno! El asesinato de la familia imperial rusa en 1918 por los bolcheviques resultó más tarde en numerosos cargos de crimen ritual y la denuncia de supuestos símbolos de estilo ocultista en la escena del crimen, de varias fuentes citando referencias a la cábala.
En el siglo XV se levantaron acusaciones de asesinatos rituales contra mujeres y hombres acusados de practicar brujería. Fueron acusados de prácticas que la Inquisición eclesiástica había atribuido desde el siglo XVIII a los cátaros y valdenses y confirmados en los interrogatorios bajo tortura, reuniones nocturnas orgiásticas con culto al diablo, satanismo, o rituales de homenaje al mal o a los espíritus, y niños como víctimas. Los sacerdotes mayas de la ciudad de Chichén Itzá, en la península de Yucatán, sacrificaban niños para pedir a los dioses lluvia y campos fértiles, arrojándolos a los cenotes. El Popol Vuh es el documento que narra la historia de los mayas, escrito en los inicios de la invasión española a Guatemala. Moloch es una divinidad fenicia y cartaginesa, dios del fuego al que se inmolaban víctimas humanas, principalmente niños o mujeres vírgenes. Moloch o lagarto espinoso es un reptil escamoso, un saurio. Básicamente en la mayoría de los cultos antiguos se tienen registrados los sacrificios para manipular de algún modo a los espíritus que están en el otro mundo. En los que no se observa es muy probable que no se les haya investigado bien. Podemos ver que las religiones eran inicialmente superstición, ya que tenían creencias sin fundamento racional que consistía en atribuir carácter mágico o sobrenatural a determinadas actividades o en pensar que determinados hechos o rituales proporcionan buena o mala suerte además de control sobre los fenómenos. Bueno, aquí llegué yo, llegó la magia, llegó el color, llegó la vida. Este relajo sangriento empezó a verse mal por los humanos. A los humanos no les gusta la sangre ni el asesinato. Por ejemplo, no les gustan los toros o el box. A veces piensan que es necesario matar animales para comer, pero no lo ven bien si es cruel, o simplemente no piensan él. Los humanos, en alma, nacieron cuando pusieron a los salvajes a encargarse de las tareas crueles y difíciles. Cuando se dieron cuenta que los animales tienen sentimientos, los humanos pasaron a otro nivel, fragmentándose su mente y derivándose a la fantasía. Es necesaria la fuga y distracción constante para no enfrentar nuestra naturaleza decepcionantemente salvaje. No está muy claro cuándo nace la empatía en la cultura occidental. En la cultura oriental no existe tal sentimiento. La figura religiosa que vino a ser ejemplo de humanidad a nivel empatía y moral para la cultura occidental fue Jesucristo. Por eso su nacimiento divide la humanidad en dos eras. Actualmente la humanidad está dividida en humanos y salvajes, no importa el culto o la nacionalidad, nacen azarosamente. Y estos pueden ser buenos y malos. Los malos son esencialmente egoístas, su mente no considera el sufrimiento del otro como algo a tomarse en cuenta. Los humanos malos no sienten culpa, los buenos sí. Los buenos creen que no debe de hacer a los demás lo que no le gustaría que le hicieran a ellos, es decir, son empáticos. Los malos actúan como depredadores, generalmente materiales, psicológicos o emocionales. ¡Boom, baby! Los buenos tratan de educar o reformar a los malos. Los sacrificios de seres vivos fueron cambiados por los humanos, ahora los sacrificios son representados en un ritual, mostrados en muñecos de resina, mostrados en obras de teatro o sacrifican actividades placenteras. Los salvajes ven con buenos ojos el sacrificio de cualquier tipo.
¡Ya nos exhibiste! Este video no parece ser un video espiritual, pues es más bien desagradable. ¿Qué rayos es eso? Pero sirve limpiar nuestras ideas de superstición y entender su origen. También debemos de eliminar la idealización de las culturas antiguas. Si bien existieron maestros muy inteligentes, los cuales tuvieron ideas altamente humanistas, no han sido entendidos cabalmente, pues las emociones primitivas aún nos gobiernan. Baja la palanca, Kronk.